Buenas noches. A nombre del Instituto de Salud Oral, reciban ustedes la bienvenida y un cordial saludo. El día de hoy tendremos nuestro tercer webinar del año titulado Historia Clínica y Consentimiento Informado en Odontología, el cual estará a cargo del doctor Jorge Manrique Chávez. Doctor Manrique, buenas noches. Buenas noches, muchas Permítame gracias. presentarlo. Claro que sí. Como pueden ver, tenemos un expositor de alto nivel profesional y académico, con una vasta experiencia. Es cirujano dentista por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en estomatología, especialista en salud pública estomatológica, estudios de doctorado en gobierno y políticas públicas, auditor, perito odontológico, posgrado en auditoría odontológica en la Asociación Civil Argentina de Auditoría Odontológica, posgrado en Odontología Legal y Forense en la Universidad Internacional de Cataluña en España, docente universitario, coordinador de las especialidades de Auditoría Odontológica y Odontología Forense en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y actualmente es director de Planificación del Colegio Odontológico de Lima y director de la Escuela de Perfeccionamiento Profesional. Antes de comenzar, permítanme recordarles que el evento está siendo transmitido por Zoom y Facebook Live. Acabada la conferencia, pueden acceder al respectivo certificado digital, siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla o accediendo al formulario que compartiremos por el chat. Sin mayor interrupción, procedemos a iniciar. Disculpas. Sin mayor interrupción, procedemos a iniciar nuestro webinar. Adelante, doctor Manrique. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están conectados ya en este momento. Vamos a iniciar con la presentación de hoy. Hoy tenemos uno de los temas más importantes, quizá el más importante en realidad de la práctica profesional, y es que vamos a hablar sobre justamente este documento médico legal tan importante como puede ser la historia clínica. He preparado para ustedes una presentación con algunos ejemplos que posteriormente puedo compartir sin ningún problema. He tratado de centrar la vasta información que existe a nivel normativo y legal sobre el uso de la historia clínica y después también, obviamente, centrar al campo del consentimiento informado, que es un documento también esencial para nosotros, básico para nosotros, y como por ahí muchos lo dicen, en muchos casos de índole médico legal, odontológico legal, podría ser la diferencia entre terminar siendo acusado, sentenciado o asumiendo algún tipo de eh, infracción, sanción, ¿no? Entre el tenerlo y no tenerlo. Eh, Adicionalmente, si bien la presentación de hoy habla sobre historia clínica y consentimiento informado, en realidad voy a agregar un par de temas que tienen que ver, obviamente, con la temática de hoy y que son temas cortitos, pero que van de la mano. Uno de ellos es el odontograma, pues obviamente forma parte de la historia clínica. Es un instrumento que utilizamos para poder registrar adecuadamente la atención estomatológica. Y por otro lado, la receta única estandarizada, que es un formato que también forma parte de la historia, que lo utilizamos justamente durante la atención, la prestación de los servicios, y que tiene un formato, tiene una base legal, una base normativa, que también vale la pena que la conozcamos. Y al final, algunos ejemplos de otros formatos que también utilizamos en nuestra práctica. Sin ningún problema se podría hacer una segunda parte de este tema con más documentos, y es que la práctica odontológica, como práctica de salud, como práctica médica, pues tiene muchas implicancias. Y nuestro acto, el acto médico estomatológico, el acto de salud, tiene que estar debidamente sustentado en la documentación adecuada, de modo tal que nos permita verificar su observancia, verificar su adherencia, verificar su trazabilidad, y poder responder, que es lo más importante, responder, porque como cirujanos dentistas somos responsables por todo lo que hacemos o dejamos de hacer con el paciente. Y como tenemos esa responsabilidad, pues tenemos que ver y conocer historia clínica. Muchos dirán, bueno, llenar historia clínica es un tema muy sencillo, ¿no? Tal cual me enseñaron en la universidad, hay que llenar la historia, yo tengo mi formato de historia,
y yo cumplo. Yo tengo mi historia, tengo mi ficha odontológica con mi odontograma, entonces, ¿por qué tendríamos que estar viendo este tema? Si en realidad no es nada del otro mundo, no es un tema tan complicado, ni mucho menos. Y es que sí lo es, pero tampoco es que sea un tema rebuscado o una ciencia oculta el manejo de una historia clínica. En realidad, la historia clínica es la base, es el pilar sobre el cual se sustenta la práctica del cirujano dentista. Y lo mismo podríamos decir con respecto a los consentimientos informados. Podríamos decir, por ejemplo, que en las redes sociales encontramos publicaciones o en la página web encontramos plantillas de muchos consentimientos informados. Podríamos inclusive hasta decir que ciertas instituciones, organizaciones, colegios profesionales ponen a disposición de nosotros como cirujanos dentistas formatos, plantillas de consentimientos informados. Entonces, ¿por qué tanto problema? ¿Qué tanto misterio con respecto al consentimiento informado si es algo ampliamente difundido, ampliamente conocido por todos? Bueno, tiene sus aspectos legales y hay muchas consideraciones, tanto de forma como de fondo, que muchas veces pasamos por alto y que inclusive organizaciones, instituciones como los colegios profesionales omiten y no lo toman en consideración. Y eso es algo que nos puede poner en riesgo. Por ello, he tratado de condensar en los próximos minutos información importantísima, forma, fondo del manejo del consentimiento informado y obviamente también poner a disposición de ustedes algunas plantillas o formatos que puedan ser de utilidad. Eh, bueno, sin más ni más, entonces vamos. Muchas gracias nuevamente a todos los que están conectados y están siguiendo la presentación hoy. ¿Dónde empezamos? Bueno, en la parte legal, como siempre. La parte legal es lo que va a comandar y lo que va a llevar, va a trazar el camino hacia dónde vamos como profesionales. En este caso nos vamos a la ley 26842, publicada en julio del año 97, la Ley General de Salud. La Ley General de Salud nos importa porque va a aparecer constantemente en esta presentación. En su múltiple articulado nos habla de la documentación que debemos utilizar en nuestra práctica. Y específicamente, cuando hablamos de historia clínica, tenemos el artículo 29. El artículo 29 nos habla del acto médico. Aquí no entra en lucha, en algo confrontacional de si el acto médico es del odontólogo, del médico, de otras profesiones. Habla de un acto médico, punto. El acto médico debe, y es una obligación, debe estar sustentado en una historia clínica veraz. Ley General de Salud, artículo 29. El acto médico debe estar sustentado en una historia clínica. Si me pusiese en esa situación en que el odontólogo no hace acto médico, entonces tranquilamente podría decir, yo no tengo la obligación de llenar historia clínica. Y eso creo que todos los cirujanos dentistas sabemos que no es verdad. Nuestra práctica necesita y debe estar sustentada en una historia clínica, ya que nuestro acto es autónomo. Nosotros evaluamos, diagnosticamos, pronosticamos, tratamos, hacemos seguimiento, control, asumimos los eventos adversos e incidentes que surgen de nuestra propia responsabilidad profesional. Hacemos un acto completo y como acto completo de salud, de atención médica, este acto debe estar sustentado en una historia clínica. Eso es lo primero que nos dice el artículo 29 y lo complementa. Dice que la historia clínica tiene que ser suficiente y tiene que ser veraz. Y esta debe contener todos los procedimientos que han sido aplicados en el paciente o todas las prácticas que han nacido y son realizadas sobre la persona llamada usuario de servicios de salud. Todo ello frente a algún problema o condición que haya sido previamente diagnosticado. Complementa además el artículo 29 diciendo, nombrando a dos profesionales, el médico y el cirujano dentista, el odontólogo, quedan obligados a proporcionar una copia de la historia clínica al paciente en caso este o su representante pues lo solicite. Una vez más, aquí sí nos ponen con nombre y apellido. El médico y el cirujano dentista quedan obligados. Se entiende también que el médico y el cirujano dentista deben sustentar su acto médico en una historia clínica y que si el paciente, el usuario del servicio, dentro de todos sus derechos, si desea acceder a una copia de la historia, pues nosotros no podemos negarnos a dicho derecho, parte de algo propio de cada usuario de servicio poder acceder a la información, puesto que la información es del paciente. Si bien físicamente o electrónicamente, digitalmente, nosotros como odontólogos, como consultorio, como centro odontológico, como IPRES,
Somos los responsables de archivarla, de guardarla, de salvaguardarla, de mantenerla en óptimas condiciones, de tener los backups necesarios, de evitar que esta historia clínica se afecte por la humedad y otras situaciones del clima. Nosotros tenemos ese deber, el deber del archivo, de salvaguardarla, pero la información es y siempre será propiedad del paciente. Y como es propiedad del paciente, todo paciente, nosotros mismos también como pacientes, tenemos todo el derecho de pedirle información. Eso se ve refrendado en otras normativas que vamos a ver después, pero es un primer punto que debemos tener en cuenta porque es habitual, por lo menos entre 2 a 3 veces al mes, algún colega me pregunta, doctor, ¿qué hago? Me están pidiendo la copia de la historia clínica. ¿Y qué hizo? Le dije que no le puedo dar porque eso está prohibido. ¿Cómo le voy a dar la historia clínica? ¿Cómo le voy a dar una copia? La paciente quiere tomarle fotografía a la historia clínica y yo me negué, doctor, porque yo escuché que la historia clínica es un documento privado y cómo el paciente va a poder acceder así sin nada. Y eso es incorrecto. El paciente tiene derecho a acceder a la información, pero así como tiene derecho, también tiene el deber de seguir el debido procedimiento. ¿A qué me refiero? Señor paciente, señora paciente, usted tiene derecho a acceder a su historia clínica, pero el debido procedimiento es que usted la pida de manera formal, en una carta simple, inclusive escrita a mano, o si gustan a través de un formato de solicitud que se puede preparar una plantilla al respecto, el paciente, el usuario puede pedir la copia de la historia clínica. Y eso es un procedimiento. Es un procedimiento que no debe tener costo. Eso sí, no debe tener costo el procedimiento como tal, el procedimiento. Sin embargo, la norma es tan específica que dice que el costo del fotocopiado, de la copia, imagínense, una historia clínica que tiene más de 30, 40, 50 páginas, va a implicar una fotocopia, lo que fuere. Si ustedes desean, ese costo puede ser trasladado como compete a la parte interesada. Entonces, señor paciente, haga su solicitud, no hay ningún problema, pero el costo de fotocopiado de la historia clínica es de el monto que ustedes establezcan, obviamente siguiendo reglas de mercado y que no sea pues algo distorsionado que impida o limite como una barrera burocrática de que el paciente pueda acceder a su copia de historia clínica. ¿Tiene derecho? Sí, pero también tiene el deber de seguir el debido procedimiento. ¿Cuánto tiempo tengo para poder brindar la historia clínica? La copia de la historia clínica, pues los 5 días hábiles, eh, una vez recibida la solicitud, ¿ok? El paciente podría pedir de manera mucho más acelerada que le den la copia de la historia clínica, sí podría, sí podría. La ley habla de hasta de un pedido de 48 horas. Podría, pero tendría que estar debidamente sustentado que el paciente solicite una copia de su historia clínica. Y eso rápidamente lo podemos atender. No tiene por qué ser un mecanismo de defensa de no te doy la copia de la historia, no te doy tu información porque no te compete y porque tengo miedo que tú puedas iniciar algún procedimiento. Estimados colegas, cuando un paciente pide una copia de su historia clínica es porque hay algo de fondo. Algo está buscando o necesita el paciente. Normalmente podemos pensar que lo que está buscando es reclamar, denunciar o de repente pedir una segunda opinión o quizá hacer algún tipo de trámite administrativo, lo que fuere, para hacer algún tipo de reembolso. Lo ideal, lo idóneo sería mantener una adecuada comunicación con el usuario, tratando de saber cuál es la razón por qué está pidiendo la copia de la historia clínica. En ese periodo de 5 días que tenemos para entregar la historia clínica, no significa de que nos vamos a poner a hacer la historia clínica recién. No significa de que nos vamos a poner a alterar la documentación o a completar todo lo que no se completó o empezar a falsificar firmas de algún odontólogo que ya no trabaja o inventarnos diagnósticos o cometer actos pues de falsedad. Eso no es lo correcto. Lo correcto es que durante ese periodo se documente como se debe la historia clínica, se reúnan todos los formatos correspondientes que deberían estar ordenados de manera cronológica y poder darle la copia al paciente. Ese es el debido procedimiento. Y por ello es recomendable, es deseable que de manera rutinaria, de manera periódica, podamos evaluar la calidad de la historia clínica. Ustedes deben haber escuchado de los amigos auditores, dentro de sus procedimientos evalúan la calidad de los registros de manera sistemática, ordenada, objetiva, independiente, aplicando métodos y técnicas para las cuales han entrenado. Y es que la idea es que todo establecimiento de salud, todo centro odontológico, cuente con un instrumento que tenga valor.
y ese valor se da cuando realmente se llena de forma adecuada y se conserva de forma adecuada la historia clínica. Si la historia clínica carece de valor, porque tanto en forma como en fondo no cumple con lo establecido por la norma, entonces estamos en un problema médico-legal que podría jugar en nuestra contra. ¿Por qué es importante tener la historia clínica? Bueno, ustedes lo deben haber escuchado, lo habremos visto en diferentes entornos, en diferentes conferencias y lo podemos traer también en nuestros estudios de pregrado. Es importantísima porque nos ayuda a tener sistematizada la atención, a garantizar la trazabilidad, el seguimiento de ver en qué etapa se encuentra el paciente, desde lo que he diagnosticado, planificado y ejecutado. Nos permite obtener, obviamente, datos de interés epidemiológico, estadístico, inclusive por temas comerciales, de gerencia. Nos interesa manejar datos para poder procesarlos y obtener cierta información que nos ayuda a tomar mejores decisiones. También nos sirve con fines docentes, fines científicos, nos permite pues obviamente responder a la necesidad de la demanda de servicios, nos permite inclusive seleccionar qué tipo de servicios podemos implementar, cuál debería ser la cartera de servicios, cuáles son los perfiles de nuestros usuarios, cuáles son los principales tratamientos que están demandando, cuáles son las características de las personas que están acudiendo a mi centro odontológico, qué tanto está subiendo, qué tanto está bajando, si tengo el equipamiento necesario. O sea, la historia clínica es una fuente de información muy importante. Y como es una fuente de información muy importante, muy enriquecedora para nuestra práctica, tenemos que garantizar que dicha historia clínica pues reúna todos los medios necesarios para garantizar que sea óptima tanto en forma como en fondo. De más está decir también, claro está, que la historia clínica tiene implicancias legales. En un proceso judicial, en un proceso ético, en un proceso administrativo, contencioso o por el fuero que se diera, una denuncia, demanda, reclamo, el documento por excelencia que nos van a solicitar para sustentar o para describir el acto médico estomatológico es la historia clínica. Y por eso es que estamos aquí, porque lo que queremos es revisar un poquito más a profundidad la importancia de la historia clínica, ver algunos formatos que nos puedan ser de utilidad, ¿por qué no acceder a ciertas plantillas que nos ayuden a fortalecer el formato que ya tenemos? Yo estoy seguro que la mayoría, si no son todos, tienen un formato de historia o un formato de ficha o de expediente clínico, pues la idea es tratar de estandarizar y por lo menos tener algunos criterios básicos que nos manda la norma técnica y la legislación peruana. ¿Qué nos pide en términos de lex artis, de las buenas prácticas odontológicas, de las buenas prácticas médicas? Se nos exige que la historia clínica cumpla su rol. Y su rol es brindar datos, brindar información y que ésta sea de índole científico, especializado en el campo odontológico y que pueda servir también de asistencia a la justicia, porque es nuestro deber como cirujanos dentistas atender a la justicia cuando ésta nos requiere. Por eso hablamos de un alto valor clínico asistencial, como que también de un alto valor en el proceso médico legal, odontológico legal. Y por ello, como registramos los procedimientos o las acciones, inclusive administrativas, como registramos las prescripciones, la terapéutica, el seguimiento, los controles, el alta y todo lo que trae consigo el acto odontológico, esta historia clínica tiene que cumplir con ciertos parámetros, como son la integridad, la precisión, la claridad, que la historia clínica como tal, especialmente cuando es en soporte físico, sea legible, que mantenga toda la legalidad como compete documento, que sea a su vez descriptiva y no olvidar que esta debe ser cronológica. Si no cumplimos con estos criterios, se rompe justamente la razón de contar con una historia clínica. Hablaba de la adherencia, hablaba de observancia, hablaba de la trazabilidad. La idea es eso, tener el sustento odontológico, médico, legal, jurídico de un acto. Y para ello, este acto tiene que estar debidamente sustentado con precisión, con claridad, con integridad, de manera descriptiva, de manera legal, de manera cronológica y de manera legible. Doctor, pero ¿y si tuviese un soporte digital, si tuviese una historia clínica electrónica, ahora que todo está en estos entornos y flujos digitales, los criterios son los mismos? Esa historia clínica, al margen del soporte que tenga, sea físico o electrónico o digital, debe cumplir con los requisitos. Y cuando hablo de legible, no significa únicamente la letra tipo jeroglífico o una letra que no se puede entender.
Hablamos también de que sea legible cuando tocamos, por ejemplo, este aspecto de las abreviaturas o el uso de guiones y puntos, cuando queremos pasar rápido a la hora de registrar la historia clínica y para no llenar ponemos guión, enter o NO, enter y paso, 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 o un slash, enter o una abreviatura que solamente yo entiendo, enter y sigo avanzando. Cuando yo registro de esa forma y un tercero quiere leer y comprender, pues esta no es legible, no se entiende lo que ha querido registrar. Entonces, no solamente se refiere a que escribamos bonito con nuestra letra, obviamente se refiere a ello, pero va un paso más allá. Cuando hablamos de que sea íntegra y precisa, el soporte digital, el medio electrónico donde está la historia clínica, también debe cumplir con esto. Y es más, habría que agregar algunos ítems más, porque la norma técnica agrega algunos ítems. Nos dice que la historia clínica tiene que ser recuperable. Nos dice que la historia clínica debe tener un sistema de soporte, un backup, ¿no? Por citar solamente un par de que podríamos tocar sin ningún problema en un webinar exclusivamente sobre historia clínica digital o historia clínica electrónica o firmas digitales, certificados digitales, ya que ahora toda la tendencia va hacia ello. Lo cierto es que todo ello es un proceso médico legal y hay que tomarlo en cuenta. Por ello, resumiendo todo esto, la historia clínica debe reunir algunas características: clara y precisa, completa y metódicamente realizada y que sea elaborada de manera sistemática. Y para ello lo podemos desplegar clara y precisa en toda la extensión de la palabra, en toda la extensión de la palabra, ya que cuando uno lee la historia clínica o accede a la historia clínica, esta, si bien puede reunir terminología técnica especializada, no significa de que no pueda ser de fácil comprensión por otro profesional, ya sea de la misma área, otro odontólogo, o en su defecto, frente a alguna interconsulta o derivación. O sea, tiene que ser clara y precisa. Por ello no puede, no debe generar ningún espacio para que quepa la menor duda de qué es lo que hemos realizado. Recuerden que la historia clínica, al ser un documento médico legal, puede terminar en un proceso judicial al cual tiene acceso no solamente el paciente, sino su abogado y el magistrado, el juez, la autoridad, los peritos, y por tanto la historia clínica pues tiene que ser de todas maneras clara y precisa. Adicionalmente, la historia clínica tiene que ser metódicamente realizada y de manera completa, en toda su extensión. Y para ello, la historia clínica pues cuenta con una serie de partes, elementos que nos ayuda a conocer cuál es la estructura correcta que ésta debe tener. La vamos a ver en unos minutos, les voy a mostrar varios ejemplos y de repente alguno de ellos va a poder ser de su utilidad o de su agrado para implementarlo en su práctica. Como debe ser completa y metódica, aquí hay un tema que puede ser un tanto difícil para algunos de nosotros y es luchar contra el tiempo, ¿no? Luchar contra el tiempo porque llenar una historia clínica como se debe toma tiempo. Hay que tomarnos el tiempo necesario para registrar los datos del paciente, exploración detallada de las características de la condición en que se encuentra un paciente. ¿Esto que implica? Una comunicación, ir explorando de menor a mayor, ir profundizando poco a poco. Y claro, como lo he escuchado en múltiples centros odontológicos, por diferentes colegas, en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, es lamentable, pero lo he escuchado. He escuchado frases como: a mí no me pagan por llenar historia clínica. Entonces, mi tiempo tiene un valor. A mí me pagan por hacer tratamientos. Entonces, doctor, que no me estén exigiendo llenar la historia clínica más allá de lo que me tomo. Yo me tomo 5 minutos en preguntarle ABC, registro, firmo y paso al plan de tratamiento. Eso es totalmente incorrecto. Y es que ahí el odontólogo tratante está tomando una posición considerando netamente el tema económico de la remuneración y del pago, cuando en realidad, si bien, como decimos o como dicen, no te pagan por hacer la historia clínica, que es un tema debatible, porque si uno eh, empieza a analizar la importancia de la evaluación inicial, está totalmente pagada con todo el procedimiento que tú haces porque te va a permitir desarrollar adecuadamente, óptimamente tu atención. Entonces, no es que no te estén pagando, forma parte de la atención y más aún, forma parte de tu responsabilidad, de tus deberes profesionales como cirujano dentista, llenar adecuadamente y tomándote el tiempo necesario este documento médico legal. Hay que tomarse los tiempos. Tampoco les digo que se demoren 5 horas en llenar una historia clínica, pero hay que tomarse el tiempo necesario y eso va de la mano con
los exámenes complementarios necesarios, la toma de radiografías, tomografías, entre otros, que puedan contribuir a llegar a un diagnóstico definitivo o el registrar adecuadamente un periodontograma cuando estamos diagnosticando patología periodontal o registrar las pruebas de vitalidad si estamos evaluando el sistema radicular para futuros tratamientos pulpares o hacer una evaluación de toda la oclusión si es que vamos a ver temas de rehabilitación o de la posición de los dientes y vamos a hacer un abordaje ortodóntico. O sea, tiene que ser objetiva, tiene que ser completa y tiene que ser elaborada de manera sistemática, es decir, siguiendo un proceso, una secuencia, y para ello los formatos nos ayudan a aterrizar, a no divagar y a centrarnos en lo que correctamente y adecuadamente se debe llenar en una historia clínica. Dentro de ello, por ejemplo, un documento complementario pues, a la historia clínica, en definitiva, es el registro del consentimiento informado. Este forma parte de la historia, no es que sea un documento por separado, si bien el webinar lleva el nombre Historia Clínica y Consentimientos Informados, el consentimiento forma parte de la historia clínica cuando este está relacionado a eh, justamente brindar la información al paciente del tratamiento que va a recibir. Y este se convierte en un formato complementario anexo que debe ir en la historia clínica. Por todo ello, entonces, aterrizamos de la Ley General de Salud, nos vamos pues a la norma técnica de salud. ¿Y qué nos dice la norma técnica de salud? La norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, en la versión vigente, que es la norma técnica 139, nos dice, en realidad, diversos aspectos a tomar en cuenta. Me encantaría poder desarrollar todos y cada uno de ellos, pero vamos a priorizar algunos, que son los más, digamos, demandados, los más requeridos por la práctica odontológica. Lo principal es esto. Estimados colegas, llenar la historia clínica implica base legal y base normativa. Tenemos Ley General de Salud, ya lo hemos hablado, y tenemos la norma técnica de salud 139. Es la norma técnica vigente. No sé si mañana, pasado, el próximo año o de acá unos meses la norma cambie. No sé si de acá en un corto, mediano o largo plazo la norma se actualice. Puede ser que sí. Pero mientras esta sea la norma vigente y está aprobada mediante resolución ministerial, es el documento que debemos tomar en cuenta. Todos. Y por tanto, todo cirujano dentista debería conocer, leer, cuando menos una vez en la vida, completa y a detalle la norma técnica, porque las normas son documentos que son hechos, promulgados para que se cumplan, son deberes que asumimos como profesionales. Entonces, norma técnica de salud 139 es la norma técnica para la gestión de la historia clínica. Vamos a sacar algunos puntos de ello. Nos dice que las atenciones realizadas por el personal de salud competente van a ver la palabra deben constantemente porque es una norma. Y como es norma, hay obligaciones. Dice que las atenciones deben registrarse de manera obligatoria, consignando siempre fecha, hora, nombre, firma y número de colegiatura del profesional. Fecha, hora. Es un tema de temporalidad para poder identificar en qué momento específico, llámese día, mes y año, en qué momento específico, hora, se ha realizado, ejecutado la prestación. Nombre, firma y número de colegiatura para poder identificar de manera objetiva, eh, indudable, al odontólogo médico tratante. ¿Ok? Entonces, puede identificar quién y cuándo. Quién realizó la atención y cuándo, en qué momento, a qué hora, qué día, qué hora lo realizó. ¿Qué más nos dice la norma? Nos dice que debemos garantizar que todas las hojas que forman parte de la historia clínica deben consignar nombres y apellidos del paciente, así como el número de la historia clínica. Y desde ya podemos saber que el número de historia clínica, según lo que nos dice la norma técnica, es el número del documento nacional de identidad, el DNI para personas nacionales o carnet de extranjería u otro documento para personas extranjeras. Y tiene que estar ubicado esto en un lugar visible y de fácil acceso que sea uniforme. Habitualmente, parte superior, derecha, izquierda de la hoja de la historia clínica se coloca nombre del paciente, número de historia clínica. Bien, cada hoja, cada formato que se vaya anexando, tiene que permitir garantizar que sea identificable.
Y nos dice además la norma técnica que los establecimientos de salud, cualquier IPRES, público o privada, desde un consultorio pequeño hasta un centro odontológico especializado grande o una red de clínicas, franquicias o una red de atención odontológica, pasando por establecimientos, servicios de salud bucal, etcétera, están obligados a organizar, mantener y administrar un archivo de historias clínicas, el llamado archivo central, donde vamos a tener las historias clínicas que están en movimiento, en rotación constante. Eso es lo que llamamos el archivo general, donde se encuentra habitualmente ubicado físicamente, si es que hablamos de historias clínicas físicas, el archivo activo. Doctor, y si fuese un sistema digital electrónico, lo mismo. El establecimiento está obligado de organizar, mantener y administrar un archivo, en este caso digital, en un servidor, sea físico o en la nube, pero que este archivo permita organizar, mantener y administrar las historias clínicas y agregarle ciertas variables como que permita su recuperabilidad, permita que también estas puedan ser auditables y que permita pues la trazabilidad competente dentro de nuestra práctica profesional. Y todo eso lo dice la norma 139, la norma técnica. Otro aspecto que nos dice y que refrenda lo estipulado en la ley, no va en contra de lo que dice la Ley General de Salud, sino que más bien lo complementa y lo profundiza, dice que la IPRES, la institución prestadora de servicios de salud, debe garantizar que el acto médico, nuevamente, acá no diferencia si es odontólogo, obstetra, médico cirujano, nos habla de la IPRES, institución prestadora de servicios de salud. Un consultorio dental es una institución prestadora de servicios de salud. Un centro odontológico es una institución prestadora de servicios de salud y por tanto debe garantizar que el acto médico esté sustentado en una historia clínica suficiente y veraz. Y por tanto hay que observar tanto la estructura y sus registros como que cualquier otro documento que pueda estar vinculado a la historia clínica. Para ello, la norma establece 4 componentes. Primero, la historia clínica debe permitir la identificación inequívoca del usuario. Es la primera parte donde están los datos del paciente. Estos datos personales en el marco de la ley de protección de datos, ¿no? De datos personales son datos personales, nombres, apellidos, edad, sexo, dirección, teléfono, entre otros. Segundo, debe permitir el registro de la atención de salud. Cada vez que un paciente acude a la práctica odontológica, se realiza una atención, sea un control, sea un seguimiento, sea un retiro de un perno, sea el volver a cementar una corona, cementar un bracket, es parte de una atención. Venga un paciente y le demos una prescripción para el dolor o una prescripción del uso de una crema dental o de un colutorio para la halitosis, estamos realizando una atención. Hay un diagnóstico, hay un procedimiento y por tanto esa atención desde la más sencilla hasta la más compleja en el campo odontológico, debe estar registrada en la historia clínica. Bien, y como debe quedar registrada en la historia clínica, pues ya sabemos, esta información tiene que ser veraz, suficiente y todo. Este tipo de información, en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales, se conoce como un dato sensible. ¿Por qué? Porque es un dato que tiene que ver con la salud de la persona. Ustedes saben perfectamente que en el campo odontológico nosotros podemos diagnosticar ciertas condiciones de salud relacionadas con ciertas patologías o condiciones, llámese cáncer, VIH u otras, y por tanto son datos sensibles. Ahí viene el concepto de la confidencialidad, del secreto profesional. Así que es un dato sensible. El tercer punto viene con el punto C y D, ¿no? C y D, información complementaria y formatos especiales. Información complementaria, en odontología tenemos un montón de registros que pueden complementar la atención. Por ejemplo, un informe radiográfico, un informe tomográfico, un informe de una panorámica, un informe de una biopsia, nos da información complementaria para llegar a un diagnóstico definitivo certero. Complementa, bien, pero también pueden haber formatos especiales. Dentro de ello, inclusive formatos que utilizamos en el seguro, con una IAFAS, de coberturas, las hojas de atenciones, pueden haber, ahora que, bueno, estamos ya saliendo de esta etapa de la pandemia, pero se sacaron formatos especiales para el triaje simplificado, para poder identificar
ciertos signos de alerta, ¿no? O el mismo formato para que el paciente autorice el uso de sus datos personales. Son formatos especiales, ¿no? Entre esta información complementaria y formatos especiales, por ejemplo, en el periodontograma, que lo utilizamos, o algún tipo de formato para evaluar las zonas sedéntulas para una rehabilitación con prótesis con implantes, y tengo un formato especial que me permite profundizar, bueno, eso forma parte de la historia clínica, pero va a depender de cada área, de cada especialidad, de cada. Otro aspecto importantísimo en la historia clínica es la codificación. Me imagino que todos en algún momento nos hemos topado con el CIE. Estamos en esta transición de pasar de una clasificación internacional de 10ª edición a una 11ª, un 10ª edición, la edición número 11 de la clasificación internacional de enfermedades, pero que está pues en un proceso de implementación, ya que esto se dio en el 2019, vino la pandemia, ha retrasado la implementación en muchos países, incluido Perú. Sin embargo, la CIE 11 ya está aprobada. Ha sido un trabajo de más de 10 años que ha tenido la OMS trabajando en actualizar y mejorar esta clasificación, que ha tenido previamente 10 ediciones previas, por eso es la CIE 10 y ahora la CIE 11, y que bueno, en Internet podemos encontrar ya toda la traducción oficial y nos olvidamos de los códigos K, ¿no? El K02, el K01, el K05, el K04, porque la clasificación es totalmente distinta. Así que hay que estar siempre atentos. La OMS también ofrece algunas capacitaciones virtuales para profundizar. Son un poco macro, genéricas, pero si empezamos a explorar, entrar a la web, a buscar, como ahí vemos los enlaces, vamos a poder ir familiarizándonos con la nueva clasificación. Es muy probable que durante un periodo tengamos que convivir con las dos, como fue en su momento cuando pasamos de la CIE 9 a la CIE 10. Hubo un momento de transición donde las dos se mantenían, pero se llegó a imponer la clasificación en la versión 10 y ahora toca un cambio, habiendo transcurrido tanto tiempo, a una siguiente edición. Nosotros tenemos la obligación, es un deber, de consignar en la historia clínica, tanto en el diagnóstico como en la evolución de los procedimientos que realizamos, la codificación de la CIE vigente. Entonces, si yo diagnostico que mi paciente presenta caries dental a nivel de esmalte o caries dental a nivel de dentina, pues según la CIE 10 estaría hablando de la clasificación K02.1, no punto cero, según corresponda, esmalte dentina. Si estoy hablando de un problema gingival, estoy hablando de la clasificación del código K05 y dependiendo de la condición aguda crónica, pondré el punto correspondiente. Esto va como diagnóstico y cuando yo evoluciono los procedimientos, va a ir de la mano con un código de tratamientos, de procedimientos, pero también con un código relacionado al diagnóstico de esa condición. Estimados doctores, toca revisar la versión número 11, ya que es la que se ha aprobado hace algunos años y en algún momento, a mediano plazo, se debería estar implementando esta nueva clasificación. Otro código que debemos tomar en cuenta y que muy pocos toman en cuenta, salvo el sector público, es el llamado Catálogo de Procedimientos Médicos de Salud, el CPMS. Es como que el código de tratamientos, de procedimientos. Si la CIE 10 es la clasificación de enfermedades, de patologías, el CPMS es el código, la clasificación de los procedimientos o tratamientos. Esta clasificación ha tenido múltiples cambios desde su aprobación y desde su publicación como tal, allá en el 2017, con la versión que conocemos y que ha sufrido algunas actualizaciones hasta el año pasado, 2023, toma como base la clasificación internacional de la Asociación Médica Americana, de la AMA, este código CPT, que inclusive la Asociación Dental Americana, la ADA, tiene una adaptación para el campo odontológico, ¿no? El CDT. Entonces, de ahí estos códigos de procedimientos, el Ministerio de Salud hace algunos años, ya unos 20 años atrás, eh, determinó que debía existir algún tipo de identificador estándar que nos permita procesar volúmenes de datos. Siempre la idea es manejar datos para poder tomar decisiones. Y dentro de ello se creó este catálogo de procedimientos que con el tiempo se ha ido actualizando y que al día de hoy pues es la versión que estamos visualizando y que se encuentra aprobada mediante resolución ministerial 550 del 2023.
En este catálogo de procedimientos podemos, inclusive mediante el aplicativo, identificar específicamente los que son de odontología o salud bucal. Y vamos a encontrar todos los procedimientos, tratamientos que están estandarizados, que están reconocidos como parte del catálogo de procedimientos. Obviamente la odontología, la medicina van avanzando, avanzando, aparecen nuevas técnicas, aparecen nuevos procedimientos que en las revisiones constantes que se van dando tendrán que ser incorporadas poco a poco, pero es un punto de partida. Es una clasificación para las atenciones, los tratamientos, los procedimientos que en realidad deberíamos implementarlo, así como hemos implementado la clasificación internacional de enfermedades. Bueno, aterrizamos entonces con formatos y ejemplos. Ya hemos visto cierta información de la historia clínica. Aquí tenemos un ejemplo de una historia clínica X, donde ve en la parte superior la identificación, bastante sencilla en este caso, con datos del paciente, ¿no? Nombre, apellido, edad, sexo, ¿no? Motivo de consulta. Muy simplificado. Aquí tendría que haber previamente una hoja de filiación donde podemos identificar número de teléfono, dirección, trabajo, seguro, con datos personales para poder contactarnos con la persona. Luego podemos incorporar un cuestionario de salud que vienen a ser los antecedentes de las personas. La norma técnica habla de antecedentes familiares, epidemiológicos, ocupacionales, de experiencias previas que ha tenido el paciente siendo expuesto a tratamientos anteriores y tengo que explorar los antecedentes del paciente. En nuestra práctica y por costumbre, luego hacemos un resumen y análisis de ese cuestionario y cuando encontramos algo que llame la atención, que sea de alerta, lo registramos de color rojo, por costumbre. Bien, por ejemplo, alérgico a la penicilina o que se encuentra en el tercer trimestre de embarazo o que padece de hipertensión controlada. Es algo que debería llamar la atención y que a modo de alerta lo registro en riesgos, ¿no? Eso lo hemos aprendido, por ejemplo, de las escuelas. Es una práctica, una costumbre, una buena práctica que hemos incorporado. En el motivo de consulta, pues, como también nos lo enseñaron, registrarlo en los términos en que el paciente dijo y acudió. En este caso, dolor de muela en el lado derecho superior y mal aliento. ¿Qué lo trae por aquí? ¿En qué lo puedo ayudar? Doctor, tengo dolor de muela en el lado derecho superior y mal aliento. Por eso es que he venido. Quiero un tratamiento integral. Quiero un tratamiento a mi problema. Sabiendo, definiendo el motivo de consulta, es el punto de partida para todo lo que viene después. Un cuestionario detallado. Si hay que profundizar las preguntas, porque hay duda, hay que hacerlo. Muchos lo que hacen es brindarle el cuestionario para que el paciente marque, 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 marque y luego entregue. Y en esa entrega ni siquiera verificamos o validamos o profundizamos algún punto que el paciente ha marcado. De repente por desconocimiento o de repente no sabe leer, pero para no quedar mal ha marcado todo. Hay que tener muchísimo cuidado, siempre profundizando. Algunos dentro del cuestionario de anamnesis agregan un espacio para que el paciente pueda firmar a modo de declaración jurada. Es decir, yo declaro, pongo mi firma, ¿no? Mi DNI, de que la información antes descrita, brindada por mí o marcada por mí, es verídica, ¿no? Es un medio para darle mayor certeza y validez a la información, pero eso no quita que el responsable de validar, revisar, registrar, profundizar es el médico odontólogo tratante. El paciente puede decir, a mí me dijeron que llene y yo llené, me dijeron que firme y yo firmé. En ningún momento profundizaron, en ningún momento averiguaron más, me dijeron si era importante que diga que padezca o padecí de tuberculosis, en ningún momento me preguntaron qué medicamento tomo, simplemente me dijeron, ¿toma algún medicamento? Sí, pero nunca me dijeron cuál es el nombre y la responsabilidad es del odontólogo tratante. Hay ciertas abreviaturas que podemos utilizar, sí, que por costumbre y práctica lo hacemos. Sería recomendable que el establecimiento de salud cuente con un listado de abreviaturas controladas, estandarizadas, que autoriza utilizar por su equipo médico odontológico, para que luego el equipo médico no se dispare con abreviaturas que no corresponden. Las clásicas, aparentemente normal, aparente buen estado general, lúcido orientado en tiempo y espacio, aparente buen estado nutricional o buen estado hídrico, son abreviaturas que podemos colocar. Pero eso sí, nunca jamás podemos utilizar abreviaturas en los diagnósticos. Los diagnósticos nunca jamás deben contener abreviaturas. Los diagnósticos se escriben completos, con nombre y apellido.
¿no? Gingivitis crónica, caries dental en dentina, en las piezas ABC. Eso lo puedo corroborar en el odontograma, eso lo puedo profundizar en el periodontograma, pero tiene que describir. Y obviamente tiene que ir acompañado por la firma del odontólogo tratante, el médico tratante, y como les comentaba, algunos en su práctica incorporan en esta primera página la firma del paciente, ¿no? A modo de declaración, indicando que la información brindada es veraz. Eso es importante porque el paciente tiene el deber de brindar información veraz, pero es una relación odontólogo-paciente, ¿no? ¿Hasta qué punto el paciente realmente está siendo sincero en brindarnos la información? Lamentablemente nunca vamos a poder saber ello y por eso, saliéndonos del tema, pero yendo a un tema de bioseguridad, tenemos que tratar a cada paciente como infectado, porque uno nunca sabe qué condiciones hasta podría desconocer el propio usuario y decir que no padece de algo cuando en realidad sí. ¿Ok? Tres etapas o tres momentos importantes, pues la anamnesis al inicio, recopilar toda la información inicial con preguntas específicas y preguntas ampliadas, claro, datos del paciente, motivo de consulta, enfermedad actual, tiempo de evolución, antecedentes personales, epidemiológicos, ocupacionales, familiares y explorar externamente, internamente, ¿no? Órganos anexos del sistema estomatognático, no solamente el diente, sino todo lo que rodea al sistema estomatognático. Y pasados 6 meses es recomendable actualizar porque pueden aparecer nuevas condiciones, especialmente cuando un paciente deja de venir. En cuanto al plan de tratamiento, este debe ser detallado, este debe plantear por lo menos dos alternativas al paciente para que éste tenga la capacidad de decidir y no se le imponga un tratamiento. Tiene que por lo menos dos condiciones, opción A, opción B, alternativa A, alternativa B, con fijo, removible, con implantes o puentes, darle alternativas al paciente para que éste pueda tomar decisiones, salvo pues que de forma inequívoca exista solamente una técnica de qué aplicar en un diagnóstico, pero en odontología es un poco probable, en odontología siempre hay alternativas, por ello tiene que ser detallado, tiene que darle alternativas, opciones, y en algunos casos como tratamientos de ortodoncia, colocación de implantes, pues inclusive dar el tiempo aproximado, nunca tiempos absolutos específicos porque en los procedimientos hay una característica biológica de respuesta de cada individuo que puede hacer que ésta se extienda, ¿no? O condiciones como no cumplir con las indicaciones o no acudir a los controles que puede hacer que éste se extienda. Cuando uno plantea un plan, tiene que ser objetivo, detallado y sin poner aspectos absolutos, porque no hay nada absoluto en la práctica médico-odontológica. Tiene que estar plasmado de forma lógica y ordenada y el plan de tratamiento surge obviamente, como derivado de un diagnóstico. Si yo no hago un buen diagnóstico, pues obviamente el plan de tratamiento tampoco va a ser el más adecuado. El plan de tratamiento necesita un diagnóstico certero y para ello el diagnóstico a su vez necesita de una anamnesis adecuada y completa. Una vez que uno realiza el plan de tratamiento, la siguiente etapa sería pues eh, realizar la atención o las atenciones, procedimientos, y para ello en la hoja de evolución, en la hoja de registro de tratamientos, debemos describir de forma detallada cada anotación, cada condición. Por ejemplo, es clásico que pongamos resina 1211, firma sello, código CIE K02. Ya, pero en esas resinas, ¿qué más pusiste? Pero es obvio, doctor, es obvio que he retirado el tejido cariado, es obvio que he colocado un ácido para acondicionar, un adhesivo, es obvio que por la profundidad he colocado una base, es obvio que por el posible compromiso pulpar he colocado un recubridor pulpar, es obvio que le he colocado anestesia, es obvio, no, acá no hay nada obvio, doctores, acá no hay nada obvio. La historia clínica debe permitir la trazabilidad, el seguimiento, nos debe permitir que podamos contrastar. Entonces aquí no hay nada obvio, desde retiro de lesión de caries, acondicionamiento de tejido, colocación de resina color A2, A3. Es parte del registro de una evolución. ¿Cuándo lo hizo? Fecha, hora de inicio, hora de término, quién lo hizo, cirujano dentista, especialista, Jorge Enrique Manrique Chávez, con colegiatura tal, registro tal, firma, sello.
¿no? Para poder garantizar que esa prestación está completa. Si yo realizo una exodoncia, no es simplemente colocar exodoncia 1.6 o exodoncia 1.6, 1.7, 1.8. Ya, pero ¿y qué más hubo de fondo? ¿Recuerdas que en el pregrado nos hacían hacer reportes postoperatorios detallando todo lo que se hizo? ¿Qué procedimientos? Si hubo un decolado, si hubo un sangrado excesivo, si se tuvieron que afrontar los tejidos, si se colocó algún tipo de apósito, si se ha colocado cuántos puntos de sutura. Todo ello debería quedar registrado en la evolución de la historia clínica. No solamente endodoncia 6, a qué límite de trabajo, con qué longitud de trabajo, hasta cuánto instrumentaste, con qué irrigaste, dejaste medicación intraconducto, debería quedar todo ello descrito de manera detallada. ¿Y eso qué implica? Tiempo. Tiempo dedicado al paciente, dedicado al usuario del servicio y que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad registrar todo acorde a lo que hemos realizado. Por eso es que es tan importante la historia clínica. Y por ello, concluyendo esta parte, todo cirujano dentista debe registrar fecha de cada procedimiento, de cada tratamiento que realice, registrar la hora de inicio y la hora de término de cada atención, porque no es lo mismo que yo registre una exodoncia de la pieza 1.7 que empezó a las 9 de la mañana y que terminó a las 11:30, imagínense, a decir que yo atendí pues en 45 minutos una exodoncia, pero tiene que quedar registrado el tiempo, tiene que quedar registrado. Debemos consignar los códigos, las clasificaciones tanto de enfermedades como de procedimientos, llámese la CIE o el CPMS, colocar firma y sello de cada atención realizada, describir de forma detallada todos los procedimientos que hemos realizado sobre el paciente. Este es un aspecto un tanto más administrativo, deseable por costumbre y que nos va a ayudar mucho, pero no tiene que registrarse tampoco con un color rojo, rimbombante, resaltado, con un sello, como a veces lo he visto en algunos establecimientos. No, se registra. Fecha tal, paciente reprogramó cita. Fecha tal, día tal, paciente no acudió a su cita. Firma sello que da evidencia de que el paciente no acudió. Pero muy sencillo, muy directo. No hace falta que lo ponga en color rojo, resaltado, con un sello, con un sticker. No, tampoco. Simplemente registro. Si he realizado una intervención quirúrgica en toda la extensión de la palabra quirúrgica, llámese exodoncia, cirugía periodontal, colocación de implantes, apicectomías, toma de biopsia, lo que fuere, pues debo, con mayor razón, describir de forma detallada. Ojo con el registro del tipo de anestesia y cantidad de anestesia. Debe quedar descrito qué es lo que has utilizado, porque luego el paciente dice que ha estado 3 días adormecido. ¿Qué me puso? Y tú te preguntas, no me acuerdo. No me acuerdo porque he visto tantos pacientes que no sé ni siquiera si fue infiltrativa, intraceptal, troncular, si fue intracameral, no recuerdo, no recuerdo ni cuántos cartuchos, no recuerdo ni qué tipo de anestesia, no recuerdo. Y por ello tiene que estar registrado de forma detallada. Si voy a hacer controles de seguimiento, de evaluación, no basta con poner 29 de abril, ¿qué hiciste? Control, firme y sello. ¿Qué se hizo en ese control? Hubo una pieza de la superficie, hubo un pulido, hubo un desgaste, un rebastado, hubo una recementación de algún aditamento protésico. ¿Qué se hizo en el control? ¿Qué realizaste? ¿Un retiro de puntos o un refuerzo de alguna medicación? Porque luego el paciente puede decir, a mí no me han hecho nada. Y cuando yo reviso la historia clínica, solo tengo control, pero no me dice qué es lo que han hecho. Y claro, es la palabra del odontólogo tratante contra la del paciente. Y claro, yo podría completar después la historia clínica, pero recuerden que siempre puede haber alguien que está detrás evaluando y mirando todo, llámese auditores, llámese peritos, inclusive un perito grafotécnico podría verificar la validez y hasta determinar en qué momento ha sido escrita esa información. Un perito informático puede entrar a un sistema y ver si este se ha alterado en un periodo distinto al que debió registrarse. Entonces, controles, seguimientos, intervenciones, inasistencias, hay que registrarlas adecuadamente. Cualquier otro aspecto asistencial clínico relevante, registrarlo. Obviamente, eventos adversos o incidentes deberían estar registrados. No más bien ocultarlo o no decir nada. Se rompió el instrumento, se separó el instrumento, no digo nada al paciente y tampoco lo anoto en la historia clínica, porque tengo miedo, porque no quiero que reclame.
Coloco una anestesia y la aguja se desprende y queda dentro del paciente. No le digo nada, no pasó nada. Te estás colocando la soga en el cuello. Lo correcto es que tú te hagas responsable y que obviamente previa a la intervención hayas tomado el debido consentimiento informado explicando de los riesgos a los cuales se está exponiendo. Hay que evitar no colocar cualquier tipo de marca, sello, check o visto bueno de temas administrativos, porque a veces a la historia la garabatean, cuando ya se descargo, se liquidan los procedimientos o se pagan, pagado, 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 con sello, 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 sello o vistos buenos. Tengan mucho cuidado porque la historia clínica es clínica asistencial. Aquí está lo que nos dice la norma. Tres partes. Identificación del paciente, está en color verde, identificación del paciente. Registro de la atención está de color morado. Registro de la atención, miren, fecha, hora de inicio, hora de término, procedimiento, tratamiento, superficie, pieza, códigos, operador. Y aquí puede ir un control del asistente dental, del auditor que ha revisado, pero con mucho criterio. En la parte superior, todos los componentes de la afiliación, la anamnesis del paciente para poder identificarlo correctamente, parte superior, fecha de ingreso del paciente, parte superior izquierda, identificación de la IPRES con su código IPRES, parte superior, número de historia clínica del paciente, que es el DNI, y adicionalmente el punto 3 dice información complementaria. La información complementaria puede ser múltiple, hojas de seguro, formatos de consentimientos informados, informes radiográficos, resultados de exámenes de ortodoncia, periodontogramas, formatos de interconsulta, son información complementaria o formatos especiales. Estos tres puntos, identificación del paciente, registro de la atención e información complementaria, los podemos dividir. La identificación del paciente son datos personales en el marco de la ley 29.733, mientras que el registro de la atención y la información complementaria son datos sensibles. Siguen siendo datos personales, pero se les agrega una siguiente capa. Aparte de ser personales, son sensibles. Secreto profesional. Sobre los datos personales y sensibles, el usuario tiene el derecho de aplicar los llamados derechos ARCO. Yo puedo autorizar a quién dar acceso, yo puedo solicitar que se rectifique cierta información, cierto dato, yo puedo solicitar que se cancele el uso de mis datos u oponerme a que se utilicen con otros fines. Yo, porque son mis datos. Todo ello está enmarcado en la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 29.733, sus modificatorias, reglamento y todo lo que ello se deriva. Adicionalmente, la norma técnica 139 nos da algunos formatos de atención, en este caso el modelo de atención por curso de vida, hay el formato de atención de la niña y del niño, hay el formato de atención integral del adolescente, hay también del joven, como que también del adulto, hay también del adulto mayor y adicionalmente se cuenta con una ficha de evaluación odontológica, que es una especie de formato especial para la parte odontológica. Cuando vemos la evaluación de cualquier grupo etario, vamos a ver que siempre está fecha y hora de atención, número de historia clínica, datos generales, antecedentes personales, familiares, ¿no? Examen físico, motivo de consulta, tiempo de enfermedad, son aspectos que se repiten en cada grupo etario, a excepción de aplicación para nosotros de aquellos que no forman parte del campo odontológico. Por ejemplo, nosotros no vemos quizá de repente en el pequeño, perdón, aspectos sobre crecimiento y desarrollo. Eso le compete al médico pediatra, al enfermero. De repente nosotros no vemos directamente temas de salud sexual y reproductiva, probablemente al médico, al gineco, al obstetra. Esos aspectos pues corresponden a otras profesiones. No puede haber tampoco intrusismo, pero hay otros aspectos que sí nos corresponden funciones vitales, examen físico, diagnóstico, antecedentes familiares, antecedentes personales, fecha y hora de atención, eso sí nos compete. Aquí entonces vemos algunos formatos. Voy a dejar de compartir por acá. Aquí están. Algunos formatos múltiples que nos pueden ser de utilidad y que con mucho gusto también los podemos compartir. Un primer espacio con información básica del paciente, datos personales, un cuestionario que en realidad la norma en ningún momento nos pide que pongamos un cuestionario, en ningún momento, solo que por costumbre, como buena práctica, desde la escuela, facultad, nos enseñan
a llenar un cuestionario para que no se nos escape ninguna revisión por sistema o enfermedad preexistente. Nos ayuda, pero normalmente esto puede ser un hoja en blanco donde le preguntamos al paciente, ¿algún antecedente familiar, médico, epidemiológico, ocupacional relevante, alguna cirugía previa, ha padecido alguna enfermedad? Sí, no, y se escribe. De manera práctica y por costumbre, lo transformamos en un cuestionario, pero la norma en ningún momento pide un cuestionario. Luego del cuestionario, un resumen, ¿no? Un análisis del mismo y en la parte derecha, aquellos aspectos relevantes que puedan ser de interés lo colocamos como un riesgo sistémico, de preferencia en un color rojo. Hay un espacio para antecedentes odontológicos. Miren la parte superior, nombre y número de historia clínica. Se va a repetir en todas las hojas, siempre. Un espacio para el odontograma. Este no es el odontograma vigente, es un formato antiguo, ya lo vamos a ver. Un espacio para el examen clínico extraoral, ¿no? Un espacio para un informe radiográfico, una apreciación diagnóstica radiográfica, los diagnósticos con los respectivos CIEs, un espacio para posibles interconsultas, transferencias y miren, plan de tratamiento, alternativa 1, alternativa 2, antes cuando nos pedían un odontograma de evolución, qué tratamiento escogió el paciente, la alternativa 1 o alternativa 2, cuál es el pronóstico y un espacio para las condiciones de alta. Fíjense en la parte superior, nombre, número de historia. Siempre, miren aquí en la evolución, nombre, número de historia. La evolución, pues, fecha y hora, procedimiento, superficie, pieza, diagnóstico y todo lo competente a la atención. Aquí vemos otro formato muy similar, pero por ahí han cambiado algunas distribuciones. Filiación, cuestionario, resumen, riesgos, antecedentes odontológicos, el odontograma. Miren cómo está descrito el examen por aquí. Aquí está el aspecto de transferencias interconsultas. Por aquí pasó el examen radiográfico, diagnóstico y aquí un pequeño espacio para plan. Aquí sí va a ser más complicado, doctor, colocar dos opciones. Bueno, algunos prefieren que su formato de historia sea más condensado, otros prefieren que sea un poco más extenso. El formato para registrar la evolución clínica y eso es un formato administrativo, pero que va en la historia como formato complementario para ver los pagos, estados de cuenta o coberturas de seguro. Miren la parte superior, nombre, número, siempre, en todos los formatos, en todas las hojas. Aquí vemos otro que es tipo universidad, ¿no? Más detallado, la afiliación, el riesgo, el motivo, los antecedentes odontológicos, los antecedentes médicos, todo para marcar, ¿no? Una parte para que el paciente pueda firmar a modo de declaración jurada, el espacio para el examen clínico general, para el examen clínico estomatológico, extra, intraoral, odontograma que hay que actualizarlo según la norma. Exámenes complementarios pueden ser para marcar, para hacerlo más sistemático, más metódico. El diagnóstico, pronóstico, que forma parte de la práctica profesional, el plan de tratamiento que debería darnos pase para alternativas y un espacio adecuado para hacer la evolución de los procedimientos competentes. Un odontograma de evolución, ya no pide esto la norma, un espacio para el alta o alguna descripción de una epicrisis y un tema administrativo que siempre va de la mano, pero que es un formato anexo administrativo como tal. Aquí tenemos otro ejemplo, una historia clínica de una clínica docente, riesgos en la parte superior, ¿no? Filiación, anamnesis, enfermedad actual, cuestionario de salud, todo muy detallado, odontológico, un resumen, funciones vitales, examen clínico estomatológico, detallado, extraoral, dentición, odontograma, tampoco, no, no, tampoco es el vigente, ¿no? Vamos a ver en unos minutos el odontograma vigente, índice de higiene oral, evolución de riesgo de caries, ya son temas más específicos, plan de tratamiento, diagnóstico presuntivo, el definitivo, por sistemas, las fases de tratamiento, alternativas para que elija el paciente, programación de citas, ¿no? Y la evolución de los procedimientos, ¿no? Son historias clínicas más docentes, más detalladas, que dependiendo de nuestros intereses y profundidad profesional las podemos implementar. Y aquí una más, ya con el odontograma de la norma técnica, ¿no? Muy similar a los anteriores, con toda la información. Este es un formato que habitualmente me piden cuando doy consultorías, porque es un formato condensado, está todo, pero apretadito, como se dice, está todo, pero bien condensado para que sean 2 paginitas,
una por delante, una por detrás, tira y retira, y esta que es la que complementa, que ahora nos va a permitir, si es que decidimos retirar el odontograma de evolución, complementar otro tipo de información y la hoja de evolución, ¿no? Miren la parte superior, siempre nombre, número de historia, nombre, número de historia, ¿ok? Y eso es con respecto a la historia clínica. La norma técnica 139, adicionalmente, de manera complementaria, nos da información de lo que debe contener como mínimo una solicitud de interconsulta y un informe de interconsulta. Nos dice qué es lo mínimo que debe contener el formato. Por tanto, si es lo mínimo, eso es lo que debo cumplir y le puedo agregar otros ítems según mis necesidades. La norma técnica también nos dice cuál es el contenido mínimo que debe tener una orden de intervención quirúrgica o un reporte operatorio después de realizar una intervención o el formato de anatomía patológica, tanto la solicitud como el informe, tiene un contenido mínimo que debe cumplirse, como que también la solicitud de un examen imagenológico, diagnóstico por imágenes, y el formato del informe, ¿no? El formato del informe radiográfico también tiene un contenido mínimo que debería consignar la IPRES. Temas administrativos de la historia clínica, bueno, mantenerla en un archivo. En este caso, si es físico, pues como corresponde, un archivo activo, donde están las historias que están en movimiento en los últimos 5 años, un archivo pasivo, donde las historias pasan después de que han pasado 5 años sin movimiento y quedan ahí por 15 años. En total, aproximado entre 5 y 15 años, 20 años por lo menos de conservación. Posterior a ello se puede pasar a una eliminación, pero siguiendo los criterios de la norma técnica 139 que les voy a explicar en unos minutos. Todo esto, el activo y pasivo, es el archivo común, pero también debe existir un archivo especial donde se archivan, valga la redundancia, historias clínicas que tengan implicancias médico-legales, epidemiológicas, históricas u otras. De más está decir que debe haber un responsable del archivo designado de manera formal y esta es la única persona autorizada para la movilización de las historias clínicas. 5 años de conservación en el activo más 15 años de conservación en el pasivo dan un tiempo de 20 años como mínimo. Si el paciente retorna y su historia clínica estuvo, eh, si la historia clínica estuvo en el pasivo, pero el paciente regresa, pues esta vuelve al activo y por tanto, se vuelve a movilizar la historia y vuelve el conteo a cero. Con respecto a cómo se eliminan, pues la norma nos indica que el ente encargado es el Archivo General de la Nación, ¿no? El Archivo General de la Nación es el ente encargado y para ello nosotros tenemos que, primero, juntar aquellos documentos que tienen más de 20 años o que ya sean considerados innecesarios y reportarlos como corresponde a la DIRESA correspondiente y ellos mediante sus comités correspondientes elevar a la instancia siguiente, que viene a ser el Archivo General de la Nación, que tiene una oficina específica para ello, para que se pueda aprobar la eliminación de las historias clínicas. En caso de que el establecimiento vaya a cerrar, una IPRES que va a cerrar, de igual manera, tiene que comunicar a su DIRIS correspondiente, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, o a su DIRESA correspondiente, Jereza correspondiente, para que pueda hacer la transferencia de los documentos y ellos puedan seguir el debido procedimiento con el Archivo General de la Nación. Cabe resaltar que no se pueden eliminar ciertos documentos porque tienen implicancias legales o epidemiológicas y son los que vemos aquí. Estos formatos u hojas no se pueden eliminar, el resto sí. Consentimientos informados, informes quirúrgicos, hojas de evolución, entre otros, no se pueden eliminar. Bien, ya lo comentaba con respecto a la propiedad, pues la base de datos o la información como tal física, el reporte físico, es propiedad de la IPRES. Por tanto, quien debe salvaguardar o velar por esa historia clínica es la IPRES. Pero la información contenida es indudablemente del paciente. Y como les comentaba, en caso de que la IPRES cierre, pues debe comunicar, coordinar con el órgano de administración de archivos. El Ministerio de Salud tiene su órgano de administración de archivos para que se pueda proceder con la transferencia de los documentos como corresponde. Aquí un ejemplo de cómo debería estar nuestro archivo
con acceso solo al personal autorizado, ya que está prohibido el ingreso de terceros, como que también está prohibido un manejo inadecuado del mismo, guardando las historias clínicas en casilleros, en la maletera del carro, en escritorios o armarios de terceros que tienen no tienen pues las facultades para hacerlo, ¿no? Aquí está la base legal archivista del Archivo General de la Nación, solo a modo de conocimiento general para que lo tengan mapeado, identificado. Hay una ley del Sistema Nacional de Archivos, hay procedimientos sancionadores en caso no se cumpla, y también cuentan con una directiva, con unos lineamientos para determinar qué se hacen con los documentos que han sido declarados como innecesarios. Las entidades públicas, por ejemplo, trabajan con esto, y también se cuenta con una directiva que ha ido modificándose hasta su versión del 2022, donde están las normas para eliminar documentos del archivo del sector público, que sirve de base, ya que nosotros, al final, todo consultorio, centro, depende de una DIRIS, y la DIRIS corresponde al Ministerio de Salud. Así que cuando vamos a darle de baja historias clínicas antiguas, corresponde notificar a la DIRIS correspondiente para que ésta nos indique cómo proceder, recibir las historias clínicas antiguas y seguir el debido procedimiento para su eliminación. Y eso es todo con respecto a la historia. Con respecto al odontograma, a modo de bonus, es la norma técnica 188, es la norma técnica del odontograma. Esta es la versión vigente del odontograma en forma, es el diseño que debemos utilizar. Y la idea de esta norma es tener un mecanismo estandarizado como un instrumento médico legal para poder realizar el diagnóstico, la identificación de las personas. Bien, esa es la estructura del odontograma que todos conocemos, y los símbolos que utilizamos, que son variados y que se encuentran descritos en la norma técnica correspondiente, que en este caso es la norma técnica 188. Está en ejecución una revisión de esta norma técnica, seguramente va a salir una actualización, pero mientras la norma siga vigente y tenga resolución ministerial, pues compete a nosotros acatarla y cumplir. Por último, ya para cerrar en estos últimos minutos, el consentimiento informado. Este consentimiento informado es un documento anexo complementario que forma parte de la historia clínica y que, como su nombre lo dice, contiene información a través de la cual el paciente, el usuario, da su autorización. Y como da su autorización, esto lo convierte en un documento de gran peso médico legal. Cabe resaltar que el consentimiento informado tiene que ser tomado de manera voluntaria, de manera consciente, de manera libre, racional y sin que medie ningún mecanismo que pueda vulnerar eh, la voluntad del paciente. En este consentimiento informado se deben consignar algunos aspectos importantísimos que nos lo da la Ley General de Salud. En este caso, el artículo 27. Nos dice que estamos obligados de informar al paciente sobre el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y manejo de su problema, así como de los riesgos y consecuencias. Y esto debe ser de manera escrita y se llama consentimiento informado. El consentimiento informado, si bien aquí en el artículo 27 de la Ley General de Salud lo establecen como un deber para nosotros, es un deber, para el usuario es un derecho. Todo usuario de servicio de salud, todo paciente, tiene derecho a otorgar o negar su consentimiento informado, consignando su firma o huella en caso no sepa firmar, ¿no? O tenga algún problema como tal. Esto tiene que darse de manera informada, de manera libre, de manera voluntaria, para que se pueda respetar su derecho. En el marco de la Ley 29414, uno de los derechos del usuario es otorgar el consentimiento informado. Es decir, doctor, es nuestro deber tomarlo, sí, y es un derecho del paciente brindarlo. Como es un deber para nosotros, obligación, y es un deber y un derecho, perdón, para ellos, estamos en una situación legal, jurídica muy fuerte. Tenemos obligaciones sobre las cuales no podemos pasar por encima porque son derechos de las personas. De ninguna manera, en ninguna parte de ninguna norma o ley dice que el consentimiento informado sirva para proteger al odontólogo o al médico. Eso es una falacia, eso es algo que por la costumbre lo hemos ido arrastrando, pero la firma del consentimiento informado
dice claramente la ley y la norma, no exime de responsabilidad profesional frente a un accionar negligente, imprudente o imperito. Y eso es porque es un derecho y es un deber. Al ser un derecho y un deber, tiene una carga jurídica muy fuerte. Entonces, ¿por qué lo tomo? ¿Por qué tanto interés de tomar el consentimiento informado? ¿No era acaso para protegerme y porque ya firmó, me lavo las manos porque el paciente estuvo informado? No, doctores, no, doctoras, no funciona así. El consentimiento informado es un derecho que tú también lo tienes, porque tú también puedes ser paciente. Y cuando tú eres paciente, tienes derecho a otorgar tu consentimiento informado. El problema es que en odontología, prácticamente todas las citas que viene el paciente es realizar un procedimiento, una intervención, retirar un diente, cementar una corona, hacer una profilaxis, realizar un blanqueamiento, hacer una apertura cameral, raspar, un raspado y alisado radicular, hacer un debridamiento. Son procedimientos técnicas médicas odontológicas y cada una tiene riesgos. Es distinta nuestra práctica cotidiana porque todos los días intervenimos a la práctica de un médico, de repente que lo recibe en su consultorio al paciente y que mediante una evaluación y todos los signos, síntomas de la semiología, determina y prescribe un fármaco o le manda ciertos exámenes para diagnosticar y seguir una terapia. Ahí no hay una intervención de que estoy abriendo, estoy cortando, estoy retirando, estoy pegando. Nuestra práctica es distinta. Y como es autónoma, pues nosotros asumimos la responsabilidad frente a lo que hacemos. Esto lo digo porque a veces he escuchado comentarios como, pero los médicos no piden consentimiento informado para todo. Yo he ido al médico y no me tomó ningún consentimiento. Claro, porque fue una evaluación. Fue una evaluación. Pero si te fuese a someter a una intervención o si te fuese a someter a un procedimiento quirúrgico, créeme que sí te va a tomar consentimiento informado. Y esa es la diferencia. El odontólogo todos los días está interviniendo. El médico es distinto, depende de la especialidad, ¿no? Pero es distinto. Hay que tomar en cuenta entonces la 29414 porque ahí claramente dice que hay que tomar consentimiento informado sin que medie ningún mecanismo que vulnere o vicie la voluntad del usuario. Y principalmente hay que tomarlo en intervenciones que tengan repercusiones quirúrgicas, que puedan poner en riesgo la integridad de la persona y como cualquier intervención odontológica puede poner en riesgo la integridad de la persona, entonces la conclusión es hay que tomarlo en cada procedimiento. El reglamento de la ley, el reglamento de la ley 29414 profundiza aún más lo antes dicho y coloca esto: la firma del consentimiento informado no exime de responsabilidad a los profesionales ni a las CIPRES frente a eventos de mala praxis que pudieran producirse en desmedro de la salud de las personas usuarias. Bien, entonces ese concepto de que si el paciente ya firmó, ya no hay responsabilidad es una falacia. Al contrario, cuando yo cumplo con el debido registro del consentimiento informado, yo estoy respetando el derecho y estoy demostrando que soy diligente en mi accionar. ¿Cuándo debo tomarlo? Pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, también en procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona y en otras condiciones como exploración, investigación, docencia, entre otros. Doctores, como aquí dice, procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona, bajo nuestro criterio profesional, un raspado y alisado radicular puede afectar la integridad. Un blanqueamiento puede afectar la integridad. Una exodoncia, una restauración, una endodoncia, la colocación de una prótesis fija, removible, implantes, puede afectar la integridad de la persona. Y como son reclamos, denuncias potenciales, pues lo correcto es que informemos al paciente sobre esas condiciones que son riesgosas. Y ahí cumplo con el debido deber y cumplo con garantizar el derecho al paciente al consentimiento informado. Y la norma técnica establece en qué condiciones. Reitera lo que dice la ley. Lo que dice la ley y reglamento, la norma también lo dice: procedimientos quirúrgicos, pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas como tal y cualquier procedimiento que pueda poner en riesgo la integridad de la persona, sumándose investigación, docencia, ensayos clínicos y todo ese componente científico. ¿Ok?
Toda persona tiene que ser informada, debe ser informada. Nosotros tenemos el deber, como odontólogo médico tratante, de brindar la información completa y por tanto debemos cumplir con lo establecido por la ley 29414. ¿Y qué nos dice el formato? Ya para terminar este webinar. ¿Qué nos dice el formato? La norma técnica 139 nos ayuda porque dice cuál es el contenido que debe tener el consentimiento. Debe tener. Y es el que vemos aquí. Debe haber un espacio para identificar de forma inequívoca a la IPRES, su código único, su RENIPRES, el número de historia del paciente, la fecha y hora en que se toma el consentimiento informado, importantísimo, fecha y hora, ¿no? Lima, 15 de febrero de 2022, siendo las 9:30. Yo, Jorge Enrique Manrique Chávez, con DNI, número de historia, número tal, he sido informado por el cirujano dentista tal, 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 que presento el diagnóstico tal, 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 y por tanto va a practicar la intervención, procedimiento llamado tal. En el siguiente punto, describo el procedimiento. Debe ir el nombre de la intervención o procedimiento, la descripción en términos sencillos y después consignar los riesgos reales, potenciales, así como los efectos adversos de la medicación que se puede utilizar, el pronóstico, recomendaciones y la firma, sello del odontólogo médico tratante y el espacio para que el paciente dé su conformidad. Obviamente, previo a todo ello, nombres, apellidos del paciente. Eso está en la norma. Y por eso, aquí un primer ejemplo que con mucho gusto lo podemos compartir. Tengo entendido que los que se certifiquen a este webinar van a poder acceder a este y a otros muchos formatos que podemos mostrar. Acá hay una primera parte donde va la identificación del paciente, su DNI, la identificación, perdón, del operador, colegiatura, diagnóstico, condición, la descripción de la intervención, los riesgos reales y potenciales de dicha intervención, los efectos adversos de la medicación o elementos farmacológicos de dicha intervención, la anestesia, por ejemplo, algunas recomendaciones y pronóstico de la intervención. Es deseable colocar un espacio donde se coloque información complementaria propia del caso y finalmente la declaración de consentimiento del paciente donde vaya firma o huella. Asimismo, aquí dice, ¿no? Siendo las tantas horas del día tal, dejo constancia de este documento, pero también debe haber un espacio para que el paciente pueda revocar, desautorizar el consentimiento mediante la misma forma en que lo otorgó. Y como la forma que lo otorgó fue por escrito, pues la forma de revocar el consentimiento también debe ser por escrito. Estos 5 puntos son los que debe consignar todo consentimiento informado. Bien, aquí otro ejemplo, este era de un blanqueamiento, no, de carillas, este es de un colgajo preprotésico, el encabezado correspondiente indicando el nombre del paciente, nombre del operador, el tipo de procedimiento, qué diagnóstico presenta, la descripción del procedimiento en términos sencillos, los riesgos reales y potenciales del procedimiento, los eventos adversos de los medios farmacológicos, el pronóstico, recomendaciones, un espacio para información complementaria y propia del caso, porque cada caso puede tener sus propias particularidades, y finalmente la declaración del paciente con firma y sello, fecha y hora, y el espacio para la revocatoria. Esta es la estructura completa según lo que nos manda la norma técnica, consignando lo que dice la norma. Cualquier otro formato que no tenga esta estructura no está cumpliendo con lo establecido por la norma técnica 139 y por tanto atenta contra todo lo antes dicho. Por ello es que es tan importante contar con estos formatos, plantillas, y a su vez poder adaptarlas a los diferentes procedimientos según nuestras necesidades. En la práctica, hace poquito acabamos de implementar para todo lo que es la ortodoncia con aditamentos invisibles, por ejemplo, se han generado consentimientos para ese tipo de intervenciones o para sedación, se ha preparado consentimientos para ello, para colocaciones de injerto, para levantamiento de seno, para exodoncias de tercera molar, para tratamiento periodontal tipo colgajo, raspados, gingivectomías, colocación de implantes, restauraciones, profilaxis, endodoncias, prótesis fija, incrustaciones, retiro de coronas, retiro de pernos, toma de biopsias.
Doctores, dependiendo de la cartera de servicios que tengamos, de nuestras necesidades y de nuestra exposición a los riesgos, pues compete implementar los formatos correspondientes. Muy bien, y eso es todo con respecto al webinar. Aquí para quienes puedan acceder a la certificación y a la documentación que les podemos facilitar, como bonus está la receta, que también es un formato, que en este caso se basa en el artículo 29 de la Ley General de Salud. Nuevamente, los cirujanos dentistas estamos nombrados, podemos prescribir dentro de nuestra área y hay un manual de buenas prácticas donde está la estructura que debe contener la receta y en el Decreto Supremo 014, que es el reglamento de establecimientos farmacéuticos, en el artículo 59 nos habla de la estructura que debe tener la receta. Por tanto, según el manual, según la norma, esta es la estructura que con el tiempo se ha ido adaptando a algo como lo que vemos por aquí. Una receta única estandarizada, donde están datos del paciente, edad, diagnóstico, fecha de atención, código CIE, datos como la colegiatura y nombre del odontólogo tratante, la información que debe ir para el químico farmacéutico, la información que debe ir para el paciente, fecha en que se emite la receta, fecha en que se vence la receta, sello, firma y los datos del establecimiento para que la farmacia pueda comunicarse con el establecimiento. Se entrega por triplicado, el original, como corresponde, va a la historia clínica, ¿no? Uno va para el paciente, perdón, el original y una copia van para el paciente y una tercera copia queda para el establecimiento para que forme parte también de la historia clínica. Y hay una parte que es específicamente para el profesional químico y otra parte que es para el usuario. Y todo esto forma parte de una estructura, pues, de una receta única estandarizada. Bien. Eh, Adicionalmente, hay que llenarlo adecuadamente, consignar firma y sello, no olvidar también colocar la fecha de vencimiento de la receta para que luego el paciente no se esté automedicando y usando la receta en otras condiciones. Y esto es un formato un poco más sistematizado, ¿no? Que se puede inclusive digitalizar, se puede hacer electrónico. Muchos centros odontológicos al día de hoy ya emiten sus recetas de manera electrónica, pero deben respetar la estructura que nos indica el Ministerio de Salud a través de sus documentos normativos. Nunca olviden que debe consignarse la dirección, el teléfono, el correo de la IPRES para que desde la farmacia se puedan comunicar en caso hubiese alguna necesidad. Adicionalmente, en el reglamento de estupefacientes, psicotrópicos y de otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria, nos hablan de una receta especial, ya que el cirujano dentista, como los médicos, podemos prescribir ciertos medicamentos que contienen este tipo de fármacos, pero eso se debe hacer con un formato especial. Muy bien. Otro documento adicional, otro documento bonus, es el formato de informe odontológico, el cual nace del formato de informe médico. No hay una norma que regule esto, pero sí hay las buenas prácticas y la costumbre que nos dice qué es lo que debe consignar un informe médico, un informe odontológico, un encabezado indicando los datos del paciente, tiene que ir un remitente a quien va dirigido el informe, un resumen de las condiciones del paciente, con su diagnóstico, con los procedimientos realizados, las conclusiones, firma y sello del odontólogo médico tratante. Aquí les muestro un formato que quizá pueda ser de nuestra ayuda, un formato que pueda ser utilizado o adaptado para múltiples usos, sean descargos, sean presentar presupuestos, sean para auditorías, para peritajes, frente a reclamos, demandas, siempre nos piden, ¿no? Un formato de informe. No existe como tal, pero podemos estructurar bajo las buenas prácticas, la lex artis y la costumbre, cierta estructura que nos puede ayudar en nuestra práctica. Muy bien. Y bueno, como otros formatos, últimas diapositivas, pues el formato de interconsulta, el formato de la orden radiográfica, ¿no? Con toda la información que nos da la norma técnica, como que también un formato de periodontograma, el formato de protección de datos personales, una orden de laboratorio. Estimados colegas, se pueden implementar cuantos formatos especiales nos podamos imaginar, pero siempre y cuando pues esto tenga una relevancia para nuestra práctica profesional. En caso no implementemos la documentación, nuestros amigos de la Superintendencia Nacional de Salud, a través de su reglamento de infracciones y sanciones, van a estar siempre prestos a ponernos una infracción por incumplimiento en el manejo documentario. Y como pueden ver, hay muchas infracciones
tipificadas por omisiones, errores, faltas o incumplimientos de manejo documentario. No dar consentimiento, no dar copia de historia, prescribir sin la forma adecuada, este, no tomar el consentimiento de forma idónea, vulnerar el derecho del paciente, no realizar de manera diligente la referencia interconsulta. Son situaciones que pueden exponernos a infracciones y obviamente sanciones por parte de la salud. Entonces, el manejo documentario no es poca cosa, no es cosa de juegos, y por eso es que nos hemos tomado todo este tiempo en este webinar, que ya se hizo bastante extenso, porque en definitiva, como iniciamos, como inicié, les decía, es quizá al día de hoy de los 4 webinars que venimos haciendo durante este año, enero, febrero, marzo, abril, quizá el más importante hasta el momento, porque es el que pone en juego nuestra relación odontólogo-paciente y tiene múltiples implicancias médico, odontológica, jurídicas y legales. Les dejo mis redes sociales, medios de comunicación, contacto por si alguien requiere información complementaria o si alguien requiere acceder al material. Y bueno, agradecer a todos los asistentes a este webinar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a ver si hay algunas preguntas internas, ya por el tiempo quizá vamos a recortarlo lo más que se pueda, pero agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta presentación. Había una pregunta que ha llegado por interno, ahí, acá me ponen, ¿cómo se corrige una anotación, una equivocación en la historia clínica? Bueno, creo que no lo dije, ¿no? La norma dice que se hace un trazado, ¿no? Un trazado sobre el ítem equivocado, un trazo rojo, y se coloca, pues, la corrección anotando la fecha, firma, sello del profesional que está corrigiendo. Si fuese digital, tiene que haber algún mecanismo que no borre el registro, sino que tache y permita registrar. Eso me hace pensar, ¿y qué pasaría si se pierde la historia? Si se pierde la historia, cosa que no debería pasar, porque debería estar bien salvaguardada, hay un precedente administrativo que sacó el Tribunal de su Salud que indica que lo correcto es reconstruir la historia clínica y para ello nos basamos en toda la documentación que tengamos a la mano, formatos anexos, formatos especiales, documentación electrónica que nos ayude a reconstruir la historia clínica, ¿no? Todo eso se toma en cuenta a la hora de reconstruir una historia cuando se pierde. Otra pregunta era, ¿qué se hace si hago atención a domicilio o en una campaña o teleodontología? Bueno, la norma técnica 039 dice que toda atención que se haga fuera del establecimiento en una modalidad distinta, pues tiene que después anotarse como compete en la historia clínica correspondiente del paciente. Para ello, la historia clínica del paciente pues lleva el número de DNI, que es el número de identificación único, oficial, del número de historia clínica de cada individuo. Eh, del CIE 10. No, en realidad la CIE 10, la CIE 11 en todo caso, es otra pregunta. No, aún no se ha implementado aquí en nuestro país. Si bien en el año 2019 fue presentada ya la CIE 11, ustedes entenderán que la idea era que esto se implemente progresivamente allá para inicios del 2022, pero nadie contaba eh, que que nos iba a llegar una pandemia, ¿no? Nos iba a llegar una pandemia. Eh, Otra pregunta por acá, bueno, repetida, ¿no? ¿Qué hacer si se pierde? Ya lo comenté. Eh, y eso principalmente con respecto a la historia clínica. Preguntan cuándo tomar consentimiento informado. Bueno, en realidad, como ya lo comenté también, el consentimiento informado en realidad nos indica que debemos tomarlo en todo procedimiento que ponga en riesgo la integridad de las personas. Hay un precedente administrativo también de su salud, del Tribunal de su Salud, que nos habla justamente de ese tema. Este, em, y digamos que resumiendo todo, nos dice pues que los beneficios de tomarlo, de tomar consentimiento informado, por donde lo vean, superan al hecho de no tomarlo. Entonces, si está dentro de tu potestad tomar un consentimiento informado, hazlo, porque estás respetando el derecho del paciente y estás cumpliendo con tu deber profesional. Si tú consideras que en tu práctica realizas mucha colocación de implante o mucho tratamiento periodontal
o mucho retiro de corona, o mucho blanqueamiento, tú sabes perfectamente que cada procedimiento, cada tratamiento tiene sus propios riesgos. Y como tiene sus propios riesgos, entonces deberíamos tomar en cuenta los consentimientos informados para ese tipo de procedimientos, ¿no? No nos limitemos a que, no, solamente lo tomo cuando es algo quirúrgico riesgoso. La práctica odontológica de por sí es riesgosa. Bueno, por interno no tengo más. Me hacen llegar, no tengo más, ni al correo. Bueno, no tengo más preguntas. Por ahí alguien me está preguntando cómo preguntar. Bueno, por acá, por interno, pueden darle clic al chat directamente a mi nombre y llega. Eh, si usan una historia clínica digital, me pregunta. Cuando usamos la última pregunta, cuando usamos una historia clínica digital o electrónica, la norma técnica 139 dice claramente, todo lo que se haga con la historia clínica física se tiene que hacer con la historia clínica digital, todo lo que se haga. Si en una se registra cuestionario, en la otra también. La única diferencia es que en la historia clínica digital se deben cumplir con ciertos parámetros. Por ejemplo, el Ministerio de Salud cuenta con un registro de historias clínicas que cumplan con los parámetros de una historia clínica electrónica. No es lo mismo una historia clínica informatizada digital que una historia clínica electrónica. Eso podría ser materia de toda una temática específicamente de un webinar solamente hablando de historia clínica electrónica, digital y todo ello, porque de verdad hay mucho desconocimiento y hay mucha información. En nuestro país existe el Registro Nacional de Historias Electrónicas, el llamado RENICE. Sin embargo, siempre hay un sin embargo, esto es un tema progresivo. Recuerden que por el tema de la pandemia hay muchas cosas que han avanzado y otras que han retrocedido y se han quedado al aire. Muchos establecimientos cuentan con sistemas digitales informatizados, otros cuentan con sistemas ya electrónicos como tal, pero muchos, la gran mayoría, pues no están registrados en el RENICE. ¿No? Y como aún no están registrados, no es que no tengan validez, lo que pasa es que aún no está implementado el registro como tal de manera aleatoria, absoluta y masiva. Esto es progresivo. Desde siempre, muchos consultorios ya contaban con sistemas digitales donde registraban sus atenciones, sus citas, evolución. Eso está muy bien, siempre y cuando cumpla con la estructura que recomienda el Ministerio de Salud, siempre y cuando cumpla con lo que dice la norma técnica 139, que nos dice si son historias en soporte digital, deben ser también, tener capacidad de ser auditables, deben contar con un sistema de backup, de recuperación de datos, de almacenamiento y que tengan mecanismos que eviten el hackeo o violar los datos, ingresar y descargar los datos. Para que sea una historia clínica electrónica como tal, debe cumplir con todo ello. Y claro, lo correcto sería, me siguen escribiendo, es que cuente con una firma digital. Ahí también podemos hablar, firma digital, firma electrónica, certificado digital, no es lo mismo, son diferentes conceptos. No es lo mismo decir que yo firmo, escaneo y tengo una foto de mi firma y la pego en la historia clínica, a decir que tengo un archivo PDF con mi firma digital reconocida por RENIEC a través de un programita que inserta mi firma con un código. No es lo mismo. En las recetas, por ejemplo, estamos usando dispositivos donde el paciente firma con un lápiz óptico y se registra toda la información. Pero eso, como les digo, es motivo de otro webinar solamente para hablar de temas digitales y electrónicos. Los consentimientos informados, por ejemplo, tienen que ser con firma, ¿no? Tienen que ser en físico. Aún no los podemos reemplazar por un formato digital como tal. La normativa, pues, está en proceso y como les dije, la pandemia nos ha hecho un poco aguantar ciertas cosas, avanzar con otras, pero nos da una oportunidad para seguir creciendo y mejorando, pues, toda la normativa competente en dicha materia. Me han llegado muchos mensajes sobre historia clínica electrónica. Creo que vamos a hacer un webinar específicamente de historia clínica electrónica, firma digital, certificado digital y todo ese tema, porque definitivamente el flujo digital ya nos ha sobrepasado. El flujo digital electrónico ya es parte del día a día. Ya no es que en algún momento se implementará. No, ya es presente. Creo que amerita que podamos hacer un webinar, así que bueno, coordinaremos con el instituto para ver si a la brevedad podemos implementar una siguiente actividad.
Bueno, amigos, muchísimas gracias a todos por su participación. A través del chat les han compartido la información para que ustedes puedan acceder a la certificación si lo consideran a bien. Como ustedes saben, siempre es bueno tener una certificación por todo lo que escuchamos en algún momento en una presentación y bueno, bienvenidos a través del instituto que puedan acceder a ello. Recordarles que aquellos que se certifican a modo de incentivo, vamos a compartir con todos ustedes pues un paquete, un pack, como lo hemos llamado, un pack con plantillas, herramientas que puedan ser de utilidad para cada uno de ustedes. No me queda más que agradecerles a todos, que tengan una muy buena noche y nos estamos viendo finales de mayo con el siguiente tema, el quinto webinar del año con estos temas tan importantes para la odontología. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena noche.